Bueno, pues hoy en los tutoriales de neurooftalmología vamos a hablar sobre todo lo que hay que saber con respecto al examen de la pupila. En realidad esto es algo muy importante para oftalmólogos y neurólogos, así como para buen número de las ramas de la medicina en general, porque nos da mucha información. Como siempre, de lo que hablaremos principalmente será sobre los signos clínicos. Los signos que nos podrán hacer identificar o inclinar la balanza hacia alguna cosa u otra que estemos sospechando. Primero, hablaremos sobre la anatomía de la pupila o las funciones neurológicas pupilares. Tenemos una vía aferente, que está aquí graficada en verde, y una vía eferente graficada en rojo. También tenemos que a nivel del cerebro medio, en el mesencéfalo, tenemos el subnúcleo de Edinger-Westphal, que es el que se encarga de la pupila. Como ustedes recordarán, el tercer par craneal tiene varios subnúcleos. Y el subnúcleo de Edinger-Westphal es el que se encarga de la pupila. Y esta gráfica es buenísima por sencilla. Y vean esto. Aunque tenemos un solo nervio óptico enviando señal hasta el núcleo de Edinger-Westphal pasando por el área pretectal, este estímulo estimula ambos núcleos de Edinger-Westphal y hace una respuesta en ambas pupilas. Este detalle es muy importante para discutir todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Así pues, tenemos la vía aferente, que es individual, y la vía aferente, que son las dos pupilas al mismo tiempo, dos nervios con el mismo estímulo. Bueno, dicho esto, vamos a poder entender toda la patología de la pupila, porque como dijimos, esto va a ser lo más importante que hay que saber de la pupila y básico a la vez. Vamos a ver los fenómenos normales de la pupila. Esto es importante porque no podemos hablar sobre lo que es anormal sin saber lo que es normal. De otra forma nos confundimos. Primero, existe cierta anisocoria que es fisiológica. Las pupilas no son totalmente perfectas. Una puede ser y tiende a ser ligeramente más grande que la otra. ¿Hasta qué punto? Un 20% del diámetro de una pupila con respecto a la otra podemos considerarlo normal, o 0.5 milímetros podemos considerarlo normal. La diferencia entre una pupila y la otra es tan pequeña en la mayoría de las personas que en realidad no podremos darnos cuenta de esta diferencia. Pero si vemos alguna diferencia en pupilas, este es la marca, 20% o 0.5 milímetros. La intranquilidad pupilar, que también en otras literaturas aparece como un hipus, esto nosotros al ver a veces en la lámpara hendidura o al iluminar podremos ver que la pupila hace esto. No queda completamente midriática, es decir, dilatada, ni tampoco es totalmente miótica, es decir, pequeña, sino que hace un pequeño como hipus o intranquilidad. Eso puede ser normal. De eso no tendremos por qué preocuparnos. Eso puede ser normal. La sinquinesia cercana, nosotros al acercarnos vamos a ver un cambio en la pupila. Esta se moverá, eso es normal. El reflejo psicosensorial, esto tiene que ver con estar asustados o alterados, puede hacer que las pupilas se vean más grandes o más dilatadas de lo que normalmente las vemos. El reflejo pupilar directo, bueno, esto es, yo alumbro la pupila y la pupila entra en miosis. Esto es fácil de entender. El reflejo consensual, yo alumbro una pupila y la otra también entra en miosis, por lo que hablamos al principio en el diagrama con el nervio óptico verde y que regresa hacia las dos pupilas lo que estaba en rojo.
y swinging flashing test, bueno, esto es pasar la luz de un ojo a otro y deberíamos de ver las dos pupilas mióticas. Eso son lo que es normal. Ahora vamos a comenzar con los estados anormales de la pupila. El primer estado anormal es la pupila de Marcus-Gunn, defecto pupilar aferente. Bueno, ¿y esto qué es? Es fácil de entender. Si entendimos la primera gráfica, esto es casi que obvio. Bueno, pues aquí tenemos otra vez el mismo diagrama, donde podremos ver que si yo no tengo el nervio óptico funcional en uno de los ojos, la pupila en este ojo estará dilatada, midriática. Pero en cuanto yo alumbre el ojo contralateral, donde sí tengo función del nervio óptico, ambas pupilas se dilatarán. Si yo regreso a la pupila que originalmente veo miótica y le estoy alumbrando, de repente veré cómo esta entra en midriasis y se abre. Esto es este reflejo y es aferente porque la falla es aferente, es decir, es del nervio óptico hacia atrás. Ahí es donde está la falla. Luego tenemos la pupila tónica de Addy, la cual ocurre principalmente en mujeres en edad fértil y es una pupila que ocurre por un problema neurológico leve y esto no es algo serio. Y podremos hablar un poco más de eso más adelante. Tenemos la pupila de Argent Robertson. Esta es una pupila que acomoda pero no reacciona a la luz. Nosotros colocamos objetos cerca de esta pupila y esta vemos cómo entra en miosis o midriasis al alejar y además no reacciona a la luz. Yo la alumbro y no entra en miosis. Esta es la pupila que se llamaba antes, bueno, esto se da por la sífilis, la neurosífilis, y le llamaban la pupila de la prostituta por muchos motivos. Realmente no he tenido oportunidad de ver muchas de estas porque la sífilis es una enfermedad que ahora, aunque existe y se puede ver en los hospitales, ocurre con muy poca frecuencia. Y esto es porque la espiroqueta de la sífilis es muy sensible a la penicilina y casi todos los antibióticos. Y como los antibióticos se dan ahora como que son galletas, pues es fácil matar a la sífilis. Así que es difícil ver la sífilis y mucho menos la neurosífilis. Estados anormales de la pupila, seguimos. Disociación con la luz distancia, esto es un estado anormal. La pupila del coma, esta es la pupila de Hutchinson. Esta es una pupila dilatada. Es una pupila que ocurre, que se dilata principalmente porque hay una presión sobre el tercer par craneal o tercer nervio craneal. Al hacer esta presión sobre el tercer nervio craneal, la pupila se dilata. ¿Por qué ocurre esto? Las fibras del tercer nervio craneal se encuentran en la periferia del nervio. Las fibras de la pupila se encuentran en la periferia del nervio. Y cuando yo las presiono, estas fallan y ocurre la dilatación. Ahora, en los pacientes en coma podemos ver que tienen miosis, pero también es parte de sus problemas neurológicos y esto es en casos donde no haya edema cerebral. También tenemos la pupila del personal. Esta se refiere a la pupila de alguien que de forma farmacológica se ha inducido accidental o deliberadamente la midriasis. A veces puede ocurrir que en alguna clínica oftalmológica donde se usen midriáticos, alguien haya estado instilando el midriático y no se haya lavado bien las manos. Hayan caído gotas y si se rasca el ojo se puede producir esta pupila. Otra causa frecuente de pupila del personal es que alguien intenta deliberadamente provocarse la midriasis para fingir enfermedad. Esto es el síndrome de Munchausen. Ocurre con algún grado de frecuencia o también vemos, entra siempre en lo que es la pupila del personal, alguien que por error agarró las gotas de su abuelito o su abuelita
creyendo que esto le puede caer bien o porque ha notado que al utilizar estas gotas lo rojo del ojo se va y se instiló un midriático. Esta es la pupila personal. Tenemos la pupila traumática. Lo interesante de la pupila traumática es que en este caso la pupila ha sufrido un golpe y ya no reacciona. Y estas dos las he puesto una al lado del otro para recordar un detalle muy interesante de ambas, en las cuales coinciden. Tanto la pupila del personal como la pupila traumática no responden a los medicamentos. ¿Cómo así? Si yo instilo pilocarpina en un paciente y le echo algún midriático, veré que no hay midriasis o no hay de forma fácil. Si yo quiero conseguir miosis o midriasis después de instilar pilocarpina o algún midriático, la verdad es que debo saturar los receptores e instilar mucho medicamento. Pero con una gota que yo le eche a una persona normal, que yo instile a una persona normal, yo debería ver midriasis o miosis, midriasis, un midriático como midriasil o uno de estos, y si instilo pilocarpina debería haber miosis. Si no ocurre, puede ser que esté bajo los efectos de algún medicamento. Y la otra causa es que puede ser por trauma. Esto hay que recordarlo bien. Los únicos dos motivos por los cuales la pupila no va a reaccionar a los medicamentos es porque haya sido instilado un medicamento antes o por trauma. Ahora, vamos a hablar en el siguiente bloque sobre cómo hacemos el diagnóstico de la pupila de ADI. Veremos con bastante detalle cómo se hace esto que crea algún grado de confusión, pero lo haremos en el siguiente bloque.